Estimados participantes en el diplomado en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en el marco del SNIP, vamos a iniciar en esta oportunidad con la exposición y desarrollo del módulo 6 referido a la evaluación del proyecto de inversión pública. Cuando hablamos de evaluar un proyecto de inversión pública, en realidad nos estamos haciendo referencia a 4 preguntas. ¿Cuál, con qué, quién y cuándo? Eso significa evaluar el proyecto. La pregunta ¿cuál? Se refiere a cuál es la alternativa que se va a escoger. Ya hemos visto que los proyectos de inversión pública, eso lo hemos visto en el modo formulación, generalmente se presentan mínimo pues unas 3 alternativas, porque el SNIP te exige 2 alternativas como mínimo, o sea, pueden haber más alternativas, pero de las 2 que te exigen el SNIP más la oferta optimizada, tendríamos 3 alternativas como mínimo. De esas 3, se hace la evaluación y se determina cuál es la alternativa que se va a escoger. Entonces, eso implica hacer una evaluación económica y social de las alternativas a través de los indicadores de evaluación del proyecto. ¿Con qué se refiere a cómo se va a financiar? Si con recursos propios de la institución o se va a recurrir al financiamiento de terceros, sea un préstamo. ¿Quién? Se refiere a cuáles son las capacidades institucionales, el diseño institucional, y eso está pues contenido en el marco lógico del proyecto. ¿Cuándo? Se refiere al cronograma de ejecución del proyecto. Entonces, evaluar el proyecto implica resolver o dar respuesta a esas 4 preguntas. Eso es lo que podríamos, en todo caso, resumiendo, la evaluación del proyecto de inversión pública implica pues responder esas 4 preguntas que acabamos de comentar. ¿Cuáles son las partes que contiene la evaluación? 5 partes. Evaluación privada del proyecto, evaluación social, análisis de sensibilidad, análisis de sostenibilidad y comparación de alternativas. Evaluar el proyecto implica hacer una evaluación tanto privada como social, luego hacer el análisis de sensibilidad, análisis de sostenibilidad y comparación de alternativas. Eso lo vamos a ir comentando un poco más adelante en qué consiste cada uno. Muy bien, entonces los tipos de evaluación del proyecto son 2, la evaluación privada y la evaluación social. La evaluación privada implica evaluar el proyecto a precios del mercado. Digamos que en concreto significa que el flujo de fondos que se ha construido sobre la base de haber elaborado los presupuestos primeramente, está todo a precios del mercado, o sea, ahí está presupuestado todas las acciones del proyecto, las actividades del proyecto, a los precios que están en el mercado. Entonces, eso está reflejado en el flujo de fondos, y ese flujo de fondos es evaluado mediante los indicadores de rentabilidad del proyecto a precios privados, o sea, el flujo de fondos a precios privados. Esa evaluación puede ser de 2 tipos, una evaluación económica, cuando se evalúa el flujo de fondos considerando que el financiamiento ha sido realizado únicamente con recursos propios, no hay intervención de terceros. Y la evaluación financiera, cuando el flujo de fondos se ha construido considerando de que el proyecto va a ser financiado, cuando menos en una parte, pues por un préstamo, o sea por terceros, ¿no? Eso considerando, ya en este caso, la evaluación, la incorporación del préstamo y los compromisos que genera el préstamo, hablamos de una evaluación privada financiera. La evaluación social implica transformar los precios privados en el flujo de fondos que hemos comentado en esta evaluación privada en un flujo de fondos a precios sociales, lo cual implica hacer la conversión de los precios privados a precios sociales mediante un procedimiento que ya lo vamos a ver más adelante. Pero en todo caso, aquí no estamos hablando del flujo de fondos a precios sociales, y ese flujo de fondos puede ser evaluado por la metodología costo-beneficio o por la metodología costo-efectividad. En el caso de costo-beneficio implica que los beneficios estén totalmente monetizados para poder compararlo con los costos, que obviamente tienen un costo en el mercado, o sea, tienen un precio, son monetizados totalmente. Entonces, al tener monetizados los beneficios y monetizados los costos, estamos en condiciones de calcular los costos, los beneficios monetarios del proyecto, y se reflejan a través del cálculo del valor actual neto o de la tasa interna de retorno. Entonces, eso es la evaluación costo-beneficio, que en realidad vendría a ser la verdadera
evaluación social del proyecto. Luego tenemos la evaluación costo-efectividad, que es una evaluación que se hace, digamos, contingentemente, teniendo en cuenta que no se pueden monetizar los beneficios. Entonces, al no estar monetizados los beneficios, hacemos una evaluación social del proyecto, considerando únicamente los costos del proyecto a precios sociales. Se calcula un indicador de efectividad que consiste básicamente en calcular cuál es el costo al cual se está produciendo el servicio, y eso se compara con los estándares del sector o las líneas de corte que existan para tal efecto. La evaluación privada. La evaluación privada en realidad consiste en ver si el proyecto tiene bondades o no para cada uno de los agentes que intervienen en el proyecto de inversión pública, o sea, tanto el ejecutor del proyecto como el financista del proyecto. La evaluación privada en el caso de los proyectos de inversión pública es muy importante porque a través de ellos se puede determinar si el proyecto es sostenible o no es sostenible. O sea, si la evaluación privada nos arroja indicadores positivos, quiere decir entonces que el proyecto es sostenible. Eso es muy importante tomar en cuenta. Fíjese, la evaluación privada entonces ¿a dónde nos lleva? A establecer la sostenibilidad del proyecto. Cuando la evaluación privada nos arroja indicadores positivos, digamos que entonces ese proyecto sí es sostenible. Muy bien. La evaluación privada entonces hemos dicho que tiene dos versiones, una versión económica y una versión financiera. La versión económica significa tomar en cuenta los ingresos totales, los costos totales, determinar este saldo acá que vendría a ser el flujo de caja económico, estimar y comparar los indicadores de rentabilidad, o sea, BAN, TIR u otros indicadores, seleccionar la alternativa de mayor BAN y efectuar el análisis de riesgos de la mejor alternativa. Bien, entonces, estos son los pasos que se siguen para construir el flujo de fondos, y ese flujo de fondos es el que se evalúa desde el punto de vista privado en su versión económica. Como vemos acá, fíjese, en la versión económica se está tomando en cuenta que los ingresos totales son los ingresos por ventas más los ingresos por la venta de los activos a su valor residual cuando estos ya terminan su vida útil. Y en el caso de los costos, costos de inversión, costos de producción y los costos de operación y mantenimiento. Y se sigue el procedimiento adecuado para calcular BAN y TIR, y con eso se determina si el proyecto es rentable o no es rentable. La evaluación financiera, exactamente los mismos componentes que hemos visto en el caso anterior, solo que aquí, como ustedes podrán darse cuenta, los ingresos totales varían en tanto que se incorpora, además de los dos componentes vistos en la evaluación económica, el tercer componente de ingresos, que sería el préstamo, porque el préstamo constituye un ingreso para el proyecto. Cuando tenemos un préstamo, eso es un ingreso. Entonces, cuando se estiman los ingresos del proyecto, hay que incorporar el ingreso por préstamo. Y en el caso de los costos de inversión, costos de producción, de operación y mantenimiento, y se incorporan el pago de intereses y las amortizaciones del préstamo recibido. Eso es lo único que varía, y con eso se calcula igualmente el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Pero ya para un flujo en donde se ha incorporado los aspectos relacionados al préstamo, tanto desde el reconocimiento del préstamo como un ingreso, como de los compromisos que ellos nos traen en su característica de costos. ¿Cuáles son los criterios que se establecen para ver la rentabilidad de un proyecto? ¿Sí? Teniendo en cuenta que aquí estamos hablando de evaluación privada, pues ahí tenemos, pues la evaluación privada tiene que basarse sobre la evaluación de los ingresos totalmente monetizados. Entonces, al estar monetizados los ingresos, lo que se hace es calcular los indicadores de rentabilidad del proyecto. Y ahí nos estamos refiriendo a calcular el valor actual neto y a calcular la tasa interna de retorno. El valor actual neto en realidad no viene a ser más que una resta, ingresos menos beneficios. Ingresos menos costos, o beneficios menos costos. Eso es el BAN. El BAN es una resta. Lo que pasa es que esa resta no se puede hacer directamente en el caso de un proyecto de inversión pública, o de inversión privada también. ¿Por qué? Porque los ingresos y los costos están distribuidos a través de un horizonte temporal.
Si todos los ingresos y todos los costos ocurrieran en un solo momento, el valor actual neto, por ejemplo, si todos ocurrieran en este mismo momento, simplemente restaríamos ingresos menos costos y ya tendríamos el valor actual neto o beneficio neto. Pero como los ingresos y los costos están distribuidos en el horizonte de evaluación, digamos para 10 años, entonces, por un principio financiero del valor del dinero en el tiempo, ahí no se pueden hacer esas restas de manera directa. Entonces, pasan por un proceso en el cual todos los ingresos y todos los costos que están distribuidos a lo largo del horizonte de evaluación se llevan todos a su equivalente en el tiempo presente. O sea, se actualizan esos datos. Y al tenerlos actualizados es como que lo estamos jalando todos al año inicial o al año cero. Ahí se hace la resta y obtenemos el valor actual neto. Por eso se llama valor actual neto, porque significa que estamos calculando el valor neto de beneficios menos costos, pero todos actualizados al tiempo presente. Entonces, por eso acá dice valor actual de los beneficios netos generados por el proyecto, pero todos estos beneficios netos, que viene a ser la resta de ingresos menos costos, están distribuidos a lo largo del tiempo, en este caso para 10 años, y lo que se hace en este procedimiento de cálculo del valor actual neto es convertirlos, estos valores que están en el tiempo futuro, a su equivalente en tiempo presente, y ahí se hace la resta correspondiente. Y al hacer la resta nos va a dar un valor. Ese valor puede ser cero, puede ser mayor que cero o puede ser menor que cero. Entonces, cuando obtenemos ese resultado, que ya se llama valor actual neto, ese valor actual neto, si nos sale una cantidad mayor que cero, eso significa que el proyecto sí es rentable, que el proyecto es bueno, que los beneficios son mayores que los costos, por lo tanto se acepta el proyecto. Y para nuestro caso diríamos que este proyecto es pues totalmente sostenible. Si el BAC nos da un valor igual a cero, eso significa de que nosotros podemos tomar esta alternativa de inversión o podemos descartarla, porque no nos generaría beneficios adicionales, sino la recuperación total de lo invertido. Pues no tendríamos beneficio. Entonces, podemos ejecutarlo por algunas razones que pueden ser de alguna índole, ¿no? O como no, pongamos, podemos ejecutar este proyecto que nos sale un BAN cero porque es un proyecto que es menos riesgoso que otras alternativas. Entonces, de repente nos conviene ejecutar este proyecto, aun cuando el BAN sea cero. Ahora, si el BAN es menor que cero, sí se debe rechazar el proyecto automáticamente. En el caso de la tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno, fíjese, es un cálculo que se hace también sobre la base de los flujos netos, pero acá es una resta, fíjese, ¿no? Es una resta de qué cosa? De los beneficios netos acumulados menos los costos de inversión, digamos en este caso, ¿ya ven? Pues como ya en los beneficios netos, cuando hablamos de neto, estamos hablando de que ya hemos restado ingresos menos costos. En cada año nos queda un beneficio neto. Entonces, ese beneficio neto lo acumulamos durante los 10 años que estamos evaluando el proyecto y nos da un valor total acumulado, pero llevándolo a un equivalente en tiempo presente. Y ahí lo restamos de los costos de inversión y tenemos el valor del BAN que nos puede dar cualquiera de estos valores que estamos viendo acá. En el caso de la TIR, se trata de calcular una tasa de rentabilidad. El procedimiento lo vamos a ver más adelante cómo se calcula, pero aquí, con el mismo flujo de fondo y tomando en cuenta la inversión en el año cero y los beneficios netos del futuro, se calcula cuál es la tasa de rendimiento o tasa de rentabilidad o tasa de retorno que el proyecto es capaz de generarnos. Entonces ahí, al calcular esta tasa, que se llama TIR, tasa interna de retorno o tasa interna de rendimiento, si la tasa interna de rendimiento nos sale mayor que el costo de oportunidad del capital, o también llamado tasa de descuento, si nos sale mayor, se acepta el proyecto. Si la TIR nos sale igual al costo de oportunidad del capital o la tasa de descuento de oportunidad que se utilice, o que aceptemos como referencia, entonces es indiferente invertir o no en el proyecto. Ya les digo, ahí podría haber otros criterios para invertir, pero financieramente podríamos descartarlo en tanto que es indiferente invertir en este proyecto. Pero si la tasa interna de rendimiento nos sale menor que la tasa de descuento, o también llamado costo de oportunidad del capital, pues tenemos que rechazar el proyecto. Entonces, aquí lo que estamos en realidad insistiendo aún todavía es en la parte conceptual. Los proyectos de inversión pública, cuando los beneficios están monetizados, se calcula BAN y se calcula TIR.
Sin embargo, para comparar las alternativas se utiliza el BAN y se deja de lado la TIR. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ambos son indicadores de rentabilidad, fíjese que el BAN implica la rentabilidad que el proyecto genera después de haber recuperado todos los costos en que se ha incurrido en el proyecto. Entonces acá, digamos, estamos midiendo la rentabilidad desde el punto de vista de los beneficios que nos ha ido generando el proyecto, o sea, de los beneficios que hemos ido sacando del proyecto. Si se trataría de un proyecto privado, sería las utilidades que el empresario ha ido retirando del proyecto, ¿cierto? Esos son los beneficios netos y se comparan con la inversión. Entonces, ahí, desde el punto de vista de quien ejecuta el proyecto, pues el BAN es muy importante porque lo que estamos midiendo en el BAN es cuánto hemos recuperado del proyecto y al compararlo eso con la inversión, si nos da un valor positivo, pues el proyecto es muy bueno. En cambio, la TIR representa el rendimiento de lo invertido en el proyecto. Como este es un rendimiento promedio anual, se supone que en el proyecto se van sacando. Lo que el proyecto va generando como beneficio se va sacando del proyecto. En el caso del proyecto privado, más claro. El inversionista privado va retirando los fondos, beneficios netos generados, pero siempre va quedando un saldo pendiente para recuperar. Entonces, esta TIR mide la rentabilidad de esos saldos que siguen quedando en el proyecto pendientes por recuperar hasta el último año de vida del proyecto. Entonces, esa es la diferencia entre BAN y TIR. Muy bien, esa es la primera parte que quería exponerles a ustedes para que conceptualmente entiendan qué cosa es evaluar el proyecto. Evaluar el proyecto es dar respuesta a las 4 preguntas que hemos visto inicialmente, donde lo más importante es la primera pregunta: ¿cuál es la alternativa que vamos a elegir? Y elegir esa alternativa primera, dar respuesta a esa primera pregunta, implica calcular el BAN y calcular la TIR del flujo de fondos que nosotros hemos construido al momento de formular el proyecto de inversión. Al momento de formular el proyecto, elaboramos los presupuestos, de esos presupuestos se resumen en un flujo de fondos y sobre ese flujo de fondos calculamos BAN y calculamos TIR. Para el caso del proyecto de inversión pública estaríamos en este caso hablando de la evaluación privada del proyecto, o sea, la evaluación a precios privados. ¿Qué estaríamos básicamente evaluando acá? La sostenibilidad del proyecto. Si en el caso del proyecto privado, bueno, estaríamos ya evaluando la rentabilidad. Gracias.